Vale, ya empezamos, creo, ya está en Face. Sí. Bueno, también ya estamos en el YouTube. Shabbat Shalom, todavía Shabbat Shalom, hasta las 6:50 más o menos, todavía tenemos luz de día. La caída del sol viene hasta un poquito después de eso. Pero, qué bendición es poder seguir estudiando lo que nos corresponde, ¿no? David me la está jugando buena porque las hace bien cortitos en la mañana, al mediodía, y a mí me deja las largas a la tarde, ¿eh? Pero no, está muy bien, la verdad es que está bien. Qué bendición es el estudio de Samuel, a mí me encanta ese estudio, ¿eh? El de Samuel está, el primero de Samuel, y bueno, nosotros vamos a continuar con lo que nos compete. ¿Quién se acuerda? Si alguien me puede decir si escucha por ahí el audio, porque no sé si se está escuchando o no. En YouTube no se escucha todavía, ¿no? Vale, vamos a ver. Ok, a ver, prueben otra vez. Refresquen solamente para ver si se escucha otra vez. Yo creo que ya está ahí. Espero, ¿eh? Siempre YouTube nos hace nuestras malas pasadas. Ya está, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, espero que ahora no se corte como la vez pasada, sino que ahora sí podamos tener el estudio completo, YouTube. Tengo que darle mantenimiento a algunos de los estudios que hemos subido en YouTube. Están todos en Facebook, pero hay que darle mantenimiento a algunos porque han tenido pues ahí sus tropiezos, digamos. Digámoslo así, sus pequeños tropiezos y fallas. Entonces, ¿quién se acuerda en dónde nos quedamos del estudio pasado? Ya va a empezar a caer lluvia. 7, ¿qué dijiste? 7:1. 7. Vamos a Bereshit o Génesis 7. Génesis 7. Terminamos el capítulo 6 la semana pasada enterito. Le dijo que tenía que meter animales y para comer ellos, que comieran los animales también. Exactamente. Estamos en esa parte en donde el Señor está dando instrucciones a Noah de qué es lo que tiene que hacer. Yo solo quiero que te posiciones imaginativamente hablando, que imagines lo que representaría para Noé una situación como esa. Porque a veces nosotros nos enfocamos solamente en lo que dice la Escritura, pero no pensamos más allá. Y yo quiero que pienses en todos los familiares de Noé. No solo ellos. Es que ese es exactamente, no solamente los directos que van a subir al arca, sino qué tal con los hermanos de Noé, las tías de Noé, los primos de Noé, y por ende los cuñados, ¿no? Y por ende de las esposas, los amigos, la familia de su esposa. Ahora, para Noé, que ha escuchado la voz de Dios y de recibir instrucciones precisas, directas a él, bueno, dices, vale, Noé ha escuchado la voz de Dios, está completamente convencido, no le queda la menor duda, pero ¿y su esposa? ¿Sus hijos? Ellos no han escuchado nada. Ellos están actuando, como decimos, voy a decir cristianoidemente, pero también lo decimos como creyentes por emuná, por fe. La diligencia de su padre. Por obediencia, Obediente. ¿no? Y con la fe suficiente y de emuná correcta para decir, el Señor te ha hablado, Padre, eres un hombre recto, eres un hombre que ha demostrado que camina conforme a la voluntad de Adonai, y no dudamos ni un minuto que te haya llamado el Señor. Aparte que no harías esto si no fuera porque te volviste loco. Que es lo que muy seguramente todos sus familiares estaban pensando. ¿Qué le pasó a este hombre? Tan cuerdo que era. Oye, si yo necesitaba un consejo de alguien, yo iba con Noah. Porque Noah siempre tuvo palabra para mí. De aliento. O el pesado de Noah ya ahí viene otra vez. A decirnos que dejemos de hacer lo que estamos haciendo porque según él está mal. ¿No? ¿Qué le pasó a Noah? Siendo tan coherente y tan recto. ¿Viste? Se volvió loco. Yo sabía que así iba a terminar.
Pero eso mirándolo desde los familiares o de los amigos hacia adentro, ¿no? Pero cuando miras de adentro hacia afuera, cuánto dolor había en el corazón de Noah. Cuánta esperanza tal vez en el corazón de la esposa de Noé o de Noah para decir ojalá y mi mamá sí se arrepienta, sí crea. Entonces, en esa línea de pensamiento vamos a seguir con el estudio, porque a veces nosotros nada más vamos como sobrevolando lo que nos dice la Escritura y no profundizamos en esas cosas. Van a morir cientos de miles. Nos enfocamos nada más de que era Noah, su esposa y sus hijos. Exactamente. Y no que había más familiares, ¿no? Como tal. Exactamente. La tierra estaba poblada, la tierra estaba llena de gente, corrupta, pero llena de gente, como sucede ahora. Entonces, bueno, vamos a Bereshit, o a Génesis, en el capítulo 7, vamos a ir al verso 1, al Pasuk 1, verso 1, y dice así: entonces Hashem le dijo a Noah, si estamos ahí, ¿verdad? Y le dijo: entra en el arca con toda tu familia, porque solo a ti te he encontrado recto. En otras versiones dice justo, ¿no? Sí. Ante mí, en esta generación. O sea, solo a ti te he encontrado recto. ¿Por qué digo recto? Primero que nada porque la versión que ocupo lo tiene como recto, pero después también yo hice un poquito la tarea de mirar cuál es la palabra que aparece ahí. Y la palabra que aparece ahí es sadik. ¿Es que? Sadik, ¿no? De donde decimos sadikim cuando hablamos de los santos. O sadik, ¿no? Apartado, santificado. Ahora, ¿qué significa es el ser encontrado recto? ¿Qué es lo que significa que Dios haya mirado a Noé y lo haya encontrado recto? Corazón temeroso hacia el hijo. Exactamente. Fíjate lo que dice Proverbios 4:27. Vamos a brincar rapidito a Proverbios 4:27 y nos vamos a quedar ahí porque luego vamos a ver el Proverbios 4 del 18 al 27. Pero primero quiero que veamos este último versículo que vamos a leer después, ahorita mismo. Dice: no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué dice? Guarda tus pies del mal. Entonces, esto significaría que al ser encontrado él recto y caminar conforme a la voluntad de Dios, es un hombre que no se desvía, un hombre obediente a las instrucciones de Adonai, un hombre que hace la voluntad de su Creador. Por eso me encanta cuando citamos el Salmo 119, porque el Salmo 119, en cada pasuk, en cada versículo del que se habla, ese Salmo 119, cita la Escritura, cita las instrucciones, cita la Torá, cita los preceptos, todos, no hay uno solo que no hable de la Torá, del gozo que ocasiona, de los beneficios que da, en cada uno de ellos. Ahora, ahí mismo vamos a devolvernos hasta el 18, Proverbios 4:18, y entonces dice, ¿están ahí? La senda de los justos es como la luz del alba. ¿Cómo es la luz del alba? ¿Cómo es la aurora? Cuando más oscuro está, y luego viene esta luz que resplandece en el amanecer. El alba es eso, ¿no? Iluminarse, el que desaparece la oscuridad para empezarse a llenarse todo de luz. Y es muy curioso porque es muy rápido, ¿no? Cuando sube el sol es muy rápido. Y así es la senda de los justos, es como la luz del alba que aumenta su brillo hasta el mediodía. Ahora fíjate, la palabra justos se traduce como recto, como derecho, como apartado, ¿no?
Más bien se traduce como derecho, justo o recto, que no se desvía. Noaj, les pongo yo aquí, era un hombre que vivía en santidad, porque vivía así, sin apartarse a derecha ni a izquierda, sino que hacía lo que el Señor le había mandado hacer. Lo que el Señor había determinado que él hiciera, eso era lo que él hacía. Les pongo yo aquí, la obediencia a la Torah da como resultado santidad. ¿Cómo? ¿Como algo mágico? No. El resultado es inminente, ¿no? La senda de los justos es como la luz del alba, que aumenta su brillo hasta el mediodía. El camino de los malvados es toda oscuridad. No saben qué los hará tropezar. Hijo mío, dice Proverbios 4, del 18 al 27, estamos. Hijo mío, escucha lo que te digo. Inclina tu oído a mis palabras. No las pierdas de vista, reténlas en tu mente. Ellas son vida al que las halla, sanidad para todo su cuerpo. Más que todo lo que guardas, guarda tu mente, que ella es fuente de vida. Aparta de ti el habla torcida, mantén lejos de ti el habla desviada. Que tus ojos miren al frente, que tu mirada sea hacia adelante. Examina el sendero a seguir. ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? El camino que camina cada quien es observado ¿por quién? Por el Señor. Los ojos del Señor están sobre el caminar de todos y cada uno de los que son su pueblo. Es más, de la humanidad entera. Examina el sendero a seguir y todos tus caminos prosperarán. ¿Cuál es nuestro camino a seguir? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Yehoshua HaMashiach, ¿no? Jesucristo. Y entonces examina el sendero. ¿Quién es el sendero? ¿Quién es el camino? Examina lo que Yehoshua hizo. La obra de Mashiach en la cruz. Pero no solo eso, sino lo que enseñó Mashiach estando en la tierra. Examina el sendero a seguir y todos tus caminos prosperarán. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Guarda tus pies del mal. Y eso es lo que Noaj hacía. Y eso es lo que hace y lo que lo manifiesta y lo permite, o le permite entrar en esta categoría de ¿qué? De tzadikim, de justo, de recto, de alguien que vive conforme a la voluntad de Adonai. Hemos sido apartados por Yehoshua para vivir vidas que den gloria a Él, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, nos ha convertido en hombres y mujeres tzadik, rectos, justos, ¿no? Que viven conforme a la voluntad de Adonai, o al menos eso es el deber ser de nosotros. Y Noaj es el ejemplo a seguir, porque hemos dicho, ¿cuántas veces hemos dicho que Noaj no es otra cosa más que una ¿qué? Una figura, una representación de nuestro propio Mashiach. Hemos sido apartados, les pongo yo aquí, por Yehoshua. Noaj buscaba fervientemente hacer la voluntad de Adonai, porque él no conocía a Yehoshua, pero sí conocía al Creador. Bueno, sí conocía a Yehoshua, pero no en la figura de Yehoshua, ¿no? Inclusive por encima de todas las burlas, ofensas, agresiones, el dolor que decíamos hace un momento, que muy seguramente él y sus hijos recibían de quienes lo rodeaban, porque la Escritura dice que los vituperaban. Sí, incluso han de haber sentido hasta desesperación, ¿no? Hombre, imagínate que yo creo que llegaron a sentirse hasta solos, ¿no? Señor, ¿a dónde nos has llevado? ¿Hasta qué punto? Porque todo el mundo nos odia. Somos el hazmerreír de todos. Se burlan de nosotros. ¿Quién es ese viejito loco? Ah, es tu papá, ¿no? Mi pregunta es, tú, como creyente, ¿has sido objeto de crítica?
de burla por hacer la voluntad de Hashem. Siempre que pienso en esto, me acuerdo de cuando en el aeropuerto me detuvo la policía y me dijo, ¿qué te vas a poner a bailar o qué? Porque vio que llevaba los testillos. Y me hizo una burla ahí, ¿no? Medio pesada. Que si Shakira, que no sé qué rollo. Le dije, sí, ¿sabes qué pasa? Que esto es un mandamiento. Soy obediente. Por eso, porque te preguntan para qué los llevas. Eso así, ¿no? Pues perdón. Pero sucede, en más de un lugar me han volteado a ver, ¿qué llevas ahí? ¿Y para qué lo llevas? ¿Qué es eso? ¿No? A mí me pasó que cuando recién empecé a conocer de Torah, fui con mi madre, me invitó a comer, entonces había hecho algo de puerco y le dije, ¿qué es? Me dice, creo que eran costillitas. Le dije, no, pues puerco no. Y se me queda, me dice, ¿por qué puerco no? Y le expliqué, me dice, ahora resulta que de toda tu vida ahora no vas a comer puerco, ¿no? Ay, no me hagas reír. Dije, claro. No, pues comerás frijoles, pues come frijoles. Pues sí. Y en más de una ocasión nos ha tocado recibir vituperio, recibir insultos. Oh, David, ¿no? Pobre Chabelón ahí cuando trabajaba en el bar. ¿Cuántas veces no le dieron vituperios? ¿Cuántas veces no se burlaron? Hasta que al final, mira, que terminaron aprendiendo, ¿eh? Todos los que andaban por ahí terminaron cuadrándose al hecho de saber que él no era igual que todos. Y que no hacía lo que todos. Y que no manifestaba lo que todos. El 2 dice, de nuestro texto base, de todo animal puro, y sabemos que no es puro, lo que dice ahí, ni limpio tampoco. La palabra en realidad es taor en el hebreo. Y habíamos dicho que era habilitado. Porque es que si decimos limpio, ¿significa que entonces eran animales sucios? Los que no eran taor. O impuros, no. Simplemente no eran animales que estaban alineados a la voluntad de Dios, habilitados, no aptos para con el Señor. Primero que nada. Y obvio que si son animales inhabilitados para estar en comunión con el Señor, si tú los comes, te inhabilitas. Si tú los tocas, te inhabilitas. Una vez me preguntaron, bueno, si no están aptos para que, porque Dios dice que no, ¿por qué los crió? A ver, recordemos una cosa, y es una muy buena pregunta. Te voy a decir como dicen, qué bueno que preguntas. La realidad es que Él creó a todos los animales muy distintos que los que conocemos hoy. Pero la caída del hombre, este detallito que tuvieron Adán y Java, o a Eva, cuando probaron del conocimiento del mal, cuando dejaron que el orgullo fuera lo que les dominase y se hicieron dioses a sí mismos para dejar la adoración a Dios, esto que hicieron ellos fue de tal impacto y tan brutal que afectó también a la propia creación. Y estos animales, debido a ello, quedaron inhabilitados. Porque antes de eso, el Señor no dice que creó animales taor y animales tamé. No. Fueron inhabilitados posteriormente. Hace diferencia entre animales salvajes y animales de ganado. Eso sí lo dice en los primeros capítulos de Bereshit. Pero no dice que hizo animales que estaban inhabilitados a su presencia. Esto vino después. Y esa consecuencia de la caída del hombre. La caída del hombre tuvo una implicación tal que afectó hasta los animales. ¿No? Entonces, dice que eran animales taor, que en sus versiones debe decir como limpios, ¿no? O puros. Puro. Bueno, pero es que si no, tendremos que decir que había animales impuros. Pues no. Más bien, habilitados. Eran compatibles. Por eso decimos que es compatibilidad ¿con qué? Con la santidad de Dios. Y estos animales eran incompatibles. Y dice, y tomarás 7 pares, un macho y su pareja, de estos animales que son taor, habilitados.
disponibles para tanto para comer como para sacrificar ceremonialmente y todo esto. Y todo animal que no es tamé, ¿ok? Todo animal que no es tahor, o sea que es tamé, 2 solamente. En esta versión dice: de todos los animales y aves que acepto como ofrenda, llévate contigo 7 parejas, es decir, 7 machos, 7 hembras, para que sigan viviendo en la tierra. De los animales que no acepto como ofrenda, llévate solo una pareja. Claro, bueno, fíjate. Bueno, ¿qué es la nueva traducción viviente o algo así? La Telia. La Telia, la traducción del lenguaje actual, ¿no? Algo así creo que es. Bien, pues más o menos va por ahí, ¿no? Los animales que eran sacrificialmente correctos son los animales que casualmente también se podían comer. Porque cuando llevabas el sacrificio al templo, bueno, muchísimo tiempo después, cuando se instituyó la ley levítica para que llevaran los animales de sacrificio, ¿qué era lo que hacía el sacerdote? A menos que fuera un sacrificio de culpa, en donde ardía todo el animal, ¿no? Pero si era de otro tipo, si era de agradecimiento, ¿no? Un olam y cosas por bueno, no, el olam sí hacía arder todo, ¿no? Pero si era otro tipo de sacrificio, participaban las personas que habían llevado el sacrificio, el sacerdote y la parte que se ofrecía para el Señor. Entonces, no está tan errado el hecho que dijera de los que yo acepto sacrificialmente hablando, ¿no? Pero en la realidad es que todos los que eran tahor tenían que ser 7 parejas. Y de los que eran tamé, que es lo contrario, que eran los que estaban incompatibles con la santidad, que no estaban habilitados o inhabilitados para dicho fin, solo 2, un macho y su pareja, ¿no? De todas las aves del cielo, también 7 pares, macho y hembra, para que se conserve su especie sobre toda la tierra. Ahora, les pongo yo aquí, ya hemos dicho que tahor se traduce en nuestras Biblias, lo acabamos de decir, como puro o limpio, pero es más bien que está en orden, en un estado de orden, que es muy distinto a sucio o impuro, y por lo tanto está habilitado delante de Elohim, ¿ok? Y tamé se traduce como impuro, pero en realidad lo que está hablando es que está en desorden o inhabilidad y que no es apto para estar en comunión con el Creador. Entonces, si nosotros estamos en comunión con un animal que es tamé, pues nos inhabilitaremos de igual forma, ¿ok? Tamé se traduce como impuro, pero ya sabemos que no es así, ¿ok? Orden y desorden, pero orden y desorden con respecto a ¿qué? ¿A qué creen que sea este orden o desorden? ¿Con respecto a qué? ¿Están ordenados o desordenados en función a qué? Es buena la pregunta, ¿no? Bueno. ¿Me la repite? ¿Me repite la pregunta, profesor? Bueno. Orden o desorden. Tamé o tahor, pero con respecto a qué. Al inicio de la creación. Mira, esa Pili está bien la Pili, ¿eh? Así es, al estado primero de las cosas durante la creación. En su creación, así es. Porque hay un desorden con respecto a lo que hizo el Señor en el principio. Ya no tienen la misma estructura que en un inicio. Hay desorden o inhabilidad, ¿no? Cuando Adán pecó, su caída tuvo, como dijimos ya hace un momento, implicaciones para toda la creación. ¿Por qué Hashem manda a Noah a tomar 7 pares de animales tahor o habilitados y 2 pares de animales tamé? Y más importante aún, ¿de dónde Noah sabe cuáles son las especies puras e impuras? O tahor o tamé. Porque el Señor le dice, de todo animal tahor tomarás 7 y de todo animal tamé tomarás 2. La
Señor, me repites la pregunta porque no sé qué es Tabor ni qué es Tamé. Hemos dicho muchas veces que Noah tenía Torah. A través, claro, tenía Torah no escrita, Fue enseñado. Sí, pero sí una instrucción oral, Pero ¿no? debía de haber o algo que determinara. Una referencia, claro, y eso es lo que decimos. Ellos, Noé, había recibido de sus padres, ¿no? De su padre, de su abuelo, inclusive hasta de su bisabuelo tal vez, porque muy probablemente cuando nace Noah todavía está vivo Adán. No me he puesto a hacer la línea todavía. Creo que no, creo que ya había muerto Adán para cuando Noah, pero sí estaba Enoch, ¿no? Matusalén, que le habían instruido, y ellos habían recibido instrucción ¿de qué? De Adán, y Adán había recibido instrucción ¿de quién? Pues del mismísimo Señor. Entonces él sí tiene conocimiento de lo que es Tahor y de lo que es Tamé, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, Noah tiene Torah, no la Torah escrita, pero sí una instrucción oral. En estudios anteriores ya hemos dicho que de generación en generación fue enseñándose lo instruido por Hashem a Adán. Les pongo yo aquí, el mundo de este tiempo no buscaba a Adonai, ni estar en orden con las instrucciones de Adonai. Tenían acceso a ese conocimiento. Tenían acceso todos al conocimiento que que Noé tenía. Pues muy seguramente sí, porque si Noé era un pregonero de justicia y no hacía más que estar pregonando de arrepentíos, convertidos, ¿no? Bueno, no hablaban como españoles, pero sí, conviértanse, arrepiéntanse, ¿no? Había la posibilidad de tener información, pero el mundo de aquellos días, tal y como sucede el día de hoy, no buscan vivir en la obediencia, ni buscan acatar las instrucciones de Hashem, ¿no? Fíjate, en este caso Noah pregonaba la Torah de Elohim, y muy seguramente antes de que llegara el Señor y le dijera, Noah, tienes que preparar el arca porque va a venir el tiempo, y predica y y pregona de justicia, muy seguramente antes de que eso sucediese, él hablaba del Señor, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos quedarnos callados conociendo la verdad que hoy conocemos? Tienes que hablarlo, tienes que predicar. Ya que te hagan caso o no es una cosa distinta, pero nosotros siempre predicamos. Nadie atendía el pregón. Nadie. Solo unos pocos buscaban el rostro de Adonai, ¿no? Tan pocos que podemos decir que eran solo la familia, el núcleo primero de Noé. El verso 4 dice, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra por 40 días y 40 noches, y borraré de la tierra toda vida que he creado. ¿Vale? Todo lo que he creado. Así es. Salmo 33. Si alguien quiere buscarlo, por favor. Verso 13. Salmos 23. 33. No, 3.3. Salmo 3. Salmo 33. 13. 13. El Señor mira desde el cielo y ve toda la raza humana. Continúa. Continúa. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tengas, no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen,
aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Así es, amén. Solo en ti esperamos. Esperamos en ti. Nada de los eventos sucedidos en el diluvio sucedió fortuitamente. Nada fue una casualidad. Es que hubiera hecho lo que hubiera hecho Noé, de todas maneras iba a venir el diluvio. No. Nada fue fortuito. Nada era obra de la propia naturaleza. Todo tenía un propósito de parte de Adonai y se iba a cumplir, y Él lo advirtió. Nada fue de forma natural, no obedecía a un ciclo natural del planeta, sino conforme a lo que el Señor había predispuesto para esa generación, que al final la había convertido en una generación malvada. Ahora dice, 7 días, en 7 días dice, ¿no? Y fíjate lo que son, 7 días más para advertir. Yo siempre he pensado que la misericordia de parte del Creador para quien no obedece, ¿no? El que no obedece no se da cuenta de esta misericordia. El que tiene el corazón ennegrecido y enturbiado, por decirlo así, no se da cuenta, pero el Señor le está diciendo, en 7 días, adviérteles. Como este llamado final, ¿no? 120 años advirtiendo. 7 días más. Este ultimátum, ¿no? 7 días que muestran la temporalidad de las cosas. ¿Se acuerdan lo que significa el día 7 en la Torá? Eso. Habla de la temporalidad de las cosas. De lo que tiene un principio y tiene un fin. Y cuando le dice, en 7 días vendrá esto, significa que en 7 días se terminará las cosas como las conocen hasta hoy. Pues todas estas cosas llegarán a su fin. Y luego le dice, ¿lloverá durante cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. El número 40 es un número muy curioso, muchísimamente usado, infinidad de veces en la Torá. Y todas estas veces son sinónimo o de purificación o de preparación para un cambio. Como cuando Yehoshua estuvo en el desierto 40 días. Una transformación en la vida de quien lo viva. Fíjate, vamos a hacer una pequeña listita de todos estos. Me di la tarea de buscar, y hay quien lo haya hecho ya en internet. Moshe vivió 40 años como príncipe. Sí, y 40 años. Mató al egipcio, huyó a Madián, donde pasó 40 años en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, ¿no? Moshe, fíjate, estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. Moshe intercedió a favor de Israel durante 40 días y durante 40 noches. Y después estuvo 40 años con el pueblo de Israel en el desierto. La ley especificó el número máximo de azotes que un hombre podía recibir por un crimen en 40. Los espías israelitas les llevó 40 días para espiar Canaán. Los israelitas vagaron durante 40 años en el desierto. Antes de que Sansón liberara al pueblo de Israel de Filistea, estuvieron 40 años bajo el yugo de ellos. Goliat se burló de Saúl y del pueblo de Israel y del Señor durante 40 días. Qué curioso, ¿no?
Cuando Elías huyó de Jezabel, viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, ¿no? En el Nuevo Testamento, o en el Testamento de los Apóstoles, Yehoshua HaMashiach fue tentado durante 40 días y 40 noches. Hubo 40 días, escucha esto, entre la resurrección y la ascensión de Yehoshua. Y hay muchos más ejemplos. Hay un montón, pues que te pones a ver, hay muchísimos más. Estos 40 días traían en casi todas las ocasiones, o en todas las ocasiones, cambios, restauración, transformación. Muchas de ellas a la tierra, ¿no? Y en esta ocasión va a haber un cambio radical que se ejecutará durante 40 días y 40 noches. Va a haber un cambio que restaurará esta tierra que está completamente corrupta. ¿Por causa de quién? Del hombre. Lamentablemente, del hombre. La tierra volverá a su estado primero. ¿Has pensado en eso? Poco después de haber sido formadas todas las especies del mar, ¿no? No había nada más que el mar. Y va a volver a estar en esa forma. Pero algo muy curioso de llamar la atención es que Adán y Eva fueron puestos en este mundo como individuos. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Qué entiendes por individuo? Que es un ser individual. ¿Ok? Porque inclusive cuando están dentro del asunto del pecado y de haber hecho ya la transgresión, son llamados y se les pregunta de manera individual, ¿no? Pero hay algo muy curioso en esta ocasión, que ahora Adonai reiniciará la tierra entera, pero ya no pondrá en ella a personas individuales, sino a 4 familias que poblarán la tierra. Ya no pondrá individuos solamente, como lo hizo en el momento con Adán y Eva, sino que pondrá y pone en ese momento familias. La familia como el centro medular que garantiza la unidad, donde se guarda y se enseña Torah. Ellos ya no van a ser de manera individual o independiente, sino que ellos, como familia y como núcleo, van a repoblar la tierra. Qué diferente, ¿no? El 5 de nuestro texto base dice: y Noaj hizo tal como Hashem le ordenó. El 6 dice: Noaj tenía 600 años de edad cuando vino el diluvio e inundó la tierra. Noaj, con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, entraron en el arca para protegerse del diluvio. Fíjate, Noaj y su familia jamás habían visto llover. Tal vez muy ignorantes de qué es lo que pasaría, no fue sino hasta que empezó a caer las grandes gotas de agua del cielo que dijeron: ay, nanita, ahora sí ya, esto ya empezó. Ahora, ¿tú cuál crees que fue la impresión de Noaj y de sus hermanos, de sus hijos y de las esposas, cuando después de haber terminado tan tremenda labor, 100 años completos de haber construido un arca, que les llevó? Terminado, pasa un día, pasan 2, qué bien nos quedó, ¿verdad? Pasa una semana, les anuncian de la semana, toda una semana. ¿Será que vaya a llover? Y todo este trabajo que hicimos, y entonces sentir así la primera gotita que cae en su cara, ¿no? ¿Te imaginas? Ahora imagina el terror de los que no hicieron caso y que dijeron que eso no podía suceder, y empiezan a ver que llueve. ¿Imaginas? Como cuando vas aquí, ¿no? Ves que no va a llover y de repente No te lo esperas. No, y va a venir de una manera que nadie se esperaba. Noaj con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos entraron en el arca para protegerse
del diluvio. De los animales Tahor, de los compatibles con la santidad de Adonai, de los animales que no son Tahor, sino Tamé, de las aves y de todo lo que se arrastra en el suelo, 2 de cada uno, macho y hembra, vinieron a Noah y entraron en el arca como Elohim les había ordenado a Noah. ¿Tú imaginas qué impresión de ellos de empezar a ver que llegan animales de todos lados? Inclusive que ni siquiera ellos están organizando, ¿no? A ver, los leones de este lado, ¿no? No, los elefantes de aquel lado. No. Los animales saben a dónde deben ir. Hay animales que ellos ni siquiera han de haber conocido que existían. ¿Te imaginas? Ya venían con la orden Claro. de arriba. Mateo 24:38 dice: pues como en aquellos días, antes del diluvio, todos estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, en matrimonio, hasta el día en que Noah entró al arca. Fíjate cómo para Yehoshua, para muchos, o para nosotros es precioso y es sinónimo de salvación, pero para muchos es piedra de tropiezo, ¿sabes? El propio Yehoshua es piedra de tropiezo para el que no cree. Y así mismo Noah también. Noah fue de salvación para los que creyeron, hicieron caso y obedecieron. ¿Fue qué, Santiago? ¿Qué? Pero fue piedra, no, Mateo 24. Mateo. Pero fue piedra de 24 o 23. 24, 24 el versículo es el 38. al 30, 24, 38. 38, ¿no? Sí, a ver, ¿puede alguien revisarlo, por favor? Mateo 24, 38. Porque igual algo aquí no me cuadra. A ver, 24. 24, ¿no? Ujú. 38. ¿Sí? ¿Qué dice? Mateo 24, Mateo 38. Sí. Ajá. 24 y 38. Sí. Dice, pues como en aquellos Así días como antes los del días. diluvio. Ah, bueno, sí está bien. comiendo y bebiendo, Sí, perfecto. casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noah entró en el arca. Así es, hasta el día que Noah entró en el arca. Y entonces se convirtió en la piedra de tropiezo más grande que la humanidad pudo haber conocido. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia de Noah fue de tropiezo para toda la humanidad. ¿Te ha pasado alguna vez que ha sido piedra de tropiezo para alguien, pero no porque tú seas malo, ni tu pecado le haya llevado a tropiezo, sino porque tu buen caminar y tu buen andar se vuelve tropezadero para los demás? Evidencia el pecado de los demás. Y eso es tremendo, porque cuando tú estás caminando conforme a la voluntad de Dios y tu caminar evidencia el caminar de los demás, te vuelves hasta odiado. Y es lo que le pasa en este momento a Noah. Dios, o Elohim, lo llevó a cada uno a este lugar, hasta el lugar, que le correspondía dentro del arca. Cada animalito que subió, ¿no? Supongo yo aquí que algo que llama mucho la atención es que Noah no tuvo que hacer nada para hacer que los animales entraran en el arca, sino que todos sabían lo que tenían que hacer. Él obedeció construyéndola tal cual le había ordenado Hashem. Todo lo demás, el Señor se iba a encargar. De hecho, tan es así que cuando cierre el arca, ni siquiera ellos van a ser quien la cierre. Es el mismo Señor quien lo hará. El 10 dice: y en el séptimo día vinieron las aguas del diluvio sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noah, en el segundo mes, el día 17 del mes, en este día reventaron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las compuertas del cielo. La lluvia cayó sobre la tierra por 40 días y 40 noches. ¿Qué entendemos cuando dice que se reventaron las compuertas? Todas las fuentes del gran abismo, dice. ¿Qué entendemos por eso? Sí, pero ¿qué significa que en ese momento, en ese día, reventaron todas las fuentes del gran abismo? ¿De dónde venía el agua? ¿Solo de la lluvia? De las
de todas las partes donde podía brotar agua, empezó a salir agua. ¿Conoces lo que es un geyser? ¿Han visto un geyser? No, un geyser más bien sería agua saliendo del subsuelo a grandes temperaturas, a grandes presiones y con una violencia tremenda, ¿no? Y algunos son altísimos. Ahora imagina que dice que aquí que de las fuentes del abismo reventó eso y empezó a salir agua por todos lados. Y aparte empezó a llover, o sea que no solamente fue el agua que caía del cielo, sino que también del subsuelo de la tierra empezó a salir agua. ¿Te puedes imaginar eso? Lo inundó todo. El 13 dice, en ese mismo día, Noah y los hijos de Noah, Sem, Ham y Japet, entraron en el arca con la esposa de Noah y las 3 esposas de ellos. Ellos y todas las bestias de cada especie, todo el ganado de cada especie, y toda especie de reptiles, y toda ave, y todos los que tenían alas. Todos, cada insecto, todo. Porque un insecto dice, bueno, pero puede volar. Sí, pero ¿dónde se posan? Y morirían, ¿no? Entonces tienes que saber que hasta un par de cochinillas estaban dentro del arca. ¿Sabes qué es una cochinilla? No, los chiquititos estos, ¿cómo le llaman? Bolitas. Que son de donde sacan el color rojo. Allá de los animales. La tona tiene un par de la tona en su palma de espina bolitas. Sí, que tiene como las patitas y del otro lado es como si fuera una como armadillito pequeñito insecto, ¿no? Bueno, pues de esos, de todos, que esa cochinilla es la que ocupan para hacer el rojo, que nosotros no comemos, ¿no? Para peceros. Exactamente. Sí, porque la aplastan y sale el color rojo de esos bichos. Bueno, pues de esos y de todos los bichos que te puedas imaginar, había en el arca. Así todos los que entraron era macho y la hembra de cada especie, como Elohim le había ordenado, y Hashem cerró la puerta. O sea, no es que Noé dijera, bueno, ya, entró el último, ahora sí, a ver, Cam, ayúdame, vamos a cerrar la puerta. Nada. ¿Quién cerró la puerta? De hecho, el pueblo judío, estaba leyendo muchos comentarios de judíos, dicen que en realidad se vuelve lógico el relato, porque dicen que lo que selló la puerta en realidad fue la misma agua que salió, y que la misma agua fue la que casi hizo un sello de agua. La puerta se cerró antes de que el agua les llegara. Exactamente. Quien cerró la puerta fue Hashem, porque quien iba a abrir esa puerta era Hashem. Porque Él es el que les proveyó, ¿qué? Salvación. Él tenía no solo la llave, sino la salvación que ellos iban a recibir, ¿no? Así, todos los que entraron eran el macho y la hembra de cada especie, como Elohim lo había ordenado, y Hashem cerró la puerta, ¿no? Propiamente Él los encerró, los guardó como quien asegura una puerta por fuera para que nadie pueda entrar ni salir. Una bóveda. ¿Te han asegurado alguna vez la puerta por fuera? Que tú no... Claro. Una bóveda. ¿Como una bóveda? No, pues yo lo viví en mi casa, porque mi madre necesitaba llave y no puede salir, ¿me entiendes? Y a ver quién sale. Hombre, las ventanas con protección, a ver quién sale, ¿no? Y uno queriendo salir a jugar o lo que fuera, pues no podías. Pues el Señor aseguró para que nadie pudiera entrar ni pudiera salir. Mientras que tal vez el rostro de los que se burlaban de Noah y su familia fueran cambiando de una burla y una risa, angustia, miedo, lamento, llanto, terror. Uf. Tal vez muchos, como en los tiempos finales, levantarán su puño y maldecirán, como dice la palabra que sucederá en el libro de Apocalipsis.
Fíjate, no será tan distinto en los tiempos finales. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 7. Dice, primeramente sepan, ¿sí están ahí? Segunda de Pedro 3, del 3 al 7, dice, primeramente sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones. Todo parecido a la época de Noah, no es una mera casualidad. Y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, dice Pedro, que por la palabra de Hashem existían desde tiempos antiguos los cielos, la tierra, ¿no? Que surgió el agua y quedó asentada en medio del agua. La tierra que surgió del agua y quedó en medio del agua. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua. Pero las mismas palabras, los cielos y la tierra que ahora existen, están reservados para el fuego, guardados hasta el día de juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Porque así como en el tiempo de Noé, el juicio vino por el agua, que no representaba otra cosa más que la purificación de la tierra por toda la maldad que había. En el día último, ¿qué dice la palabra? Que ¿cómo será el juicio? ¿Cómo será el castigo del día del fin? Con fuego. Isaías 26, del 8 al 12 dice, por tus justos caminos, esperamos en ti, oh Hashem, anhelamos el nombre por el que te llamas. De noche espero por ti con todo mi ser, te busco con todo el aliento que hay en mí, porque cuando tus juicios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. Y mira qué lección tan grande van a recibir estos, y van a aprender sobre la justicia. Pero cuando se le tiene piedad al malvado, no aprende justicia. En lugar de integridad, hace lo malo e ignora la majestad de Hashem. Oh Hashem, ellos no ven tu mano levantada, que se avergüencen al ver tu celo por tu pueblo y que el fuego consuma a tus adversarios. Oh Hashem, dispón bienestar para nosotros, ya que también nos pediste cuentas por todas nuestras malas obras. Y así es, ¿no? Cuando viene el juicio, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa si el Señor hubiera dicho, no los voy a juzgar, solamente les voy a dar un escarmiento? El malvado no aprende justicia. En lugar de eso, en lugar de buscar integridad, busca hacer más cosas malas. Y por eso terminan por ignorar la majestad de Hashem. Y por eso es que hubo juicio en el tiempo de Noé y habrá juicio en el día final. Lo mismito. El 17 dice, el diluvio continuó por 40 días sobre la tierra y las aguas aumentaron y levantaron el arca de modo que se elevó sobre la tierra. Las aguas se extendieron y crecían grandemente sobre la tierra y el arca flotaba sobre las aguas. Cuando las aguas hubieran subido mucho más que la tierra, ya otra vez hubo problemas con YouTube. Ni hablar, qué mal. Bueno, ya. Seguiremos con el Face, porque otra vez YouTube no sé qué pasó, pero volvió a dar error. Cuando las aguas hubieron subido mucho más sobre la tierra, todas las montañas más altas en todas las partes debajo del cielo quedaron cubiertas. Como 7 metros más subieron las aguas después de cubrir las montañas. ¿Tú sabes lo que significa que haya subido más de 7 metros después de la montaña más alta que hubo? El monte Everest, que es la cima más alta del mundo actual, mide 884,000 metros, o sea, casi 9 kilómetros de altura.
El edificio más alto, 828 metros, que está en Dubái. ¿Cuál? Khalifa. Así es, el Burj Khalifa, ¿no? Fíjate, el mayor tsunami que sucedió en Lituya Bay, en Alaska, generó una ola de 530 metros de altura. 530 metros de altura, ¿eh? No tengo la fecha exacta, pero tengo el dato. No existe precedente alguno, ni semejanza alguno de lo que sucedió el día. Es que nos sorprende tanto esto de este tsunami, pero no tiene ni que ver junto a lo que sucedió con Noé. 9 kilómetros de agua en la altura. ¿Qué hay de 30 metros? Nada. Medio kilómetro junto a 9 kilómetros. No existe precedente alguno. Y perecieron todos los seres vivientes, dice el 21, que se mueven en la tierra, aves, ganado, bestias y todo lo que enjambra sobre la tierra y toda la humanidad. Todo lo que tenía en su raíz el más leve aliento de vida, todo lo que había en la tierra seca, murió. Fue eliminada toda existencia sobre la tierra, hombre, ganado, reptiles, aves del cielo. Fueron eliminados de la tierra solamente, los que no fueron eliminados de la tierra fueron solamente Noah y su familia, que quedaron vivos, que eran los que estaban dentro del arca. Cuando las aguas, dice el 24, se extendieron sobre la tierra por 150 días. Ojo, llovió 40 días y 40 noches, pero las aguas no bajaron, sino hasta 150 días, porque hay un montón de gente que dice que hay dos versiones del ¿cómo se llama? Del diluvio, el que duró 40 días y 40 noches y el que duró 150 días, pero es ilógico. Cayó agua y salió de los abismos de la tierra durante 40 días y 40 noches, pero duró el tiempo en el agua, 150 días. Envolver toda su cauce, ¿no? No, con agua hasta arriba. Y después bajó. Pero no, dice que duró, que las aguas se extendieron sobre la tierra por 150 días. Hubo agua en la tierra durante 150 días. De eso sí hay evidencias. Y después, porque quedaron marcas. claro, se iba bajando en las montañas altas, están las altas. hay forma de comprobar que así fue, ¿no? Fíjate, el tsunami de Lituya Bay, de Alaska, la fuerza de la ola arrancó todos los árboles y la vegetación hasta una elevación de 1720 pies, 524 metros de altura más o menos, ¿no? O sea, todo se lo llevó, arrancó todos los árboles. Fíjate, 524 metros sobre el nivel del mar. Cientos de árboles fueron arrancados y arrastrados por la ola. Esta es la ola más alta que jamás se haya conocido. Y fíjate el daño que hizo. Ahora imagina que las fuentes de los abismos reventaron. ¿Tú sabes las olas que generaron? La potencia que hubo en las olas del diluvio. 16 veces más grandes y más destructivas que el mismo tsunami que estamos hablando. O sea, ¿te imaginas lo brutal que fue? Ahora sí es el que estás comparando con el de Alaska. Con el de Alaska. El de Lituya, Uh-huh. 1958. Ah, mira, 1958, Lituya Bay. Así es. El mundo cambió por completo. No después del tsunami, sino después del diluvio. Noah, les pongo yo aquí, es una figura del Mesías prometido que traería alivio y consuelo, ¿no?, a la tierra, que levantaba un clamor a Hashem. Porque, ojo, si los hombres de la tierra de aquellos días no levantaban el clamor y el único que oraba era Noé y su familia, puedes estar seguro que la tierra misma, la creación misma, levantaba un clamor, porque estaba corrupta también y se había corrompido. Y aunque Noah, les pongo aquí, no fuera más que una sombra de la verdadera salvación, cumplió cabalmente y a conciencia
la obra encomendada. Hubo descanso en él, ¿sabes? No para el hombre, al contrario. Pero sí para los que fueron fieles. Sí para esos 8 que estuvieron ahí metidos en la barca. Pero también hubo un descanso para la creación, ¿sabes? Porque la maldad del hombre cesó. Noah, les pongo yo aquí, era un hombre sabio, pues temía a Adonai. No tenía terror, sino ese miedo reverente, ese temor genuino, lleno de respeto, de honra, de obediencia. El temor de Noah, les pongo yo aquí, ante Adonai, no era el temor a lo desconocido. Porque muchas veces cuando se teme a lo desconocido, vives más bien con incertidumbre. Pero no era así. Sino el temor del que conoce. O sea, cuando Noah tiene temor por Adonai, no es ese terror, no es miedo, sino porque le conoce y sabe que es el creador, le respeta y le honra. Esa es la razón por la que todo el mundo no volteó a ver hacia Adonai. Y las amenazas no les bastaban. Porque, ¿sabes? No entendían la magnitud de quien venía la amenaza, ¿me entiendes? No entendían la magnitud de quien venía la advertencia. Y eso es lo mismo que sucede hoy. Cuando tú le dices a la gente allá afuera y le dices al familiar, al amigo, oye, es que tienes que conocer al Señor. Porque en el día final, cuando todo se acabe, vas a ser consumido por fuego. ¿Qué me hablas? No inventes. ¿Qué estás diciendo? No conocen al Señor. Y como no conocen al Señor, ni su magnificencia, ni su omnisciencia, ni su omnipotencia, ni su poder, no dimensionan lo que viene. Esta gente no dimensionó lo que venía. ¿Cómo crees? No pasa nada. No pasa nada. Eso que dices es imposible. Y al día de hoy, en el tiempo en el que vivimos, es exactamente lo mismo. La gente no dimensiona de lo que sucederá en el último día. Ay, bueno, pero si yo me muero, me morí ya. No, es que vas a ser resucitado, vas a ser levantado y vas a ser presentado en juicio. No entiende la gente la dimensión de estas cosas. Y a veces es muy frustrante para nosotros el querer hacer que comprendan. Noah y su familia han perdido a cientos de seres amados, familia y tal vez amigos, que durante más de 100 años tomaron sus oídos, se los taparon y cerraron sus ojos. Noah obedeció, fue puesto en tribulación y angustia, pero su emuná fue sólida. La fidelidad y obediencia de Noah fue ejemplar. Obedecer cada orden y cada instrucción de Hashem, tal cual se las dieron. No solo cada instrucción referente a la construcción del arca. Noah obedecía la Torá de Elohim y por esta razón fue encontrado recto ante los ojos de Hashem. Ahora nosotros estamos siendo encontrados rectos delante de nuestro Señor. ¿Tú crees que Noah pecaba? Pues claro, todos pecamos. Todo ser humano pecaba. O pecamos, o peca. Es muy diferente que dejes que tu pecado te domine. Que practiques, ¿no? Que practiques ya el pecado. Eso es muy diferente. Así es, así es. Porque aún vivimos en esa Naomi, parte. hazme un favorito. Conecta aquí abajo, porque no vaya a ser que nos vaya a ganar también el Face, no sé cómo esté por ahí, porque no puedo ver. Ajá, y aquí abajo, por favor. Uy, pero sin tapar la cámara. Eso, muchas gracias. No, uy, no. Eso ya, ahí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Vale. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ser un practicante, como bien dice Mario, ¿no? Agarrar el pecado de deporte y esforzarte en ser el mejor, a caer, levantarte, arrepentirte, a teshuvá, ¿no? El arrepentimiento genuino y decir, y esforzarte por no volver a hacerlo.
¿Tú crees que Noah no cometía pecado? Claro que todo el mundo peca. La diferencia era que Noah se arrepentía y era obediente a las cosas que el Señor le había enseñado. Mateo 19, del 28 al 29. Ya vamos a acabar, Mateo 19. Ajá. Del 28 al 29. Yeshua les dijo: en verdad les digo que en el tiempo de la renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que deje casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o campos por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué hizo Noah? Abandonó todo, sin pensarlo 2 veces. Dejó amigos, hermanos, sus campos, su casa, todo. Dijo: yo no quiero saber nada. Si el Señor me dice que yo tengo que hacer un arca y subir al arca, subo al arca. Víctor, y ahí, bueno, lo que yo puedo entender es que el arca representaba a Yeshua, ¿no? Así es. Porque hay un versículo que dice, ¿no? En Juan 19 dice, ¿no? Yo soy la puerta, ¿no? El que por mí entrare será salvo, ¿no? Y entrará y saldrá y hallará paz, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, un poquito más adelante, ahorita antes de terminar, hago ese comentario. Perdón, ¿fue Mateo qué? Mateo 19, 19. del 28 al 29. Y es que es cierto, porque ¿quién es el arca? El arca, la única arca que al día de hoy trae salvación, Nuestro refugio. exactamente, es Yehoshua HaMashiach. Fíjense, les pongo aquí en el verso 1 de este capítulo encontramos a un Noah que fue encontrado recto. Por ende, acepto para los planes de Adonai. Él era, como lo acabamos de decir, tan pecador como tú y como yo. Pero lo único que lo diferenció del resto fue la obediencia. Pero seguir los lineamientos, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas. Una obediencia sin cuestionamientos, sin anteponer sus argumentos, su conocimiento. Señor, mira, yo no soy un experto, pero jamás ha llovido. ¿De qué me hablas? No. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto? ¿De qué tamaño? Noah se distinguió de todos los demás seres humanos porque obedeció al Señor, siendo su obediencia el distintivo que lo diferenció del resto. Y al final de nuestros días, cuando el Señor venga por segunda vez, no va a ser tan distinto a eso. Porque hoy todo el mundo te dice que se trata de gracia, de misericordia. ¿Pero será que así es? La obediencia será el distintivo de los que serán sellados en el tiempo del fin. Fíjate lo que dice Apocalipsis 7, el verso 3. Apocalipsis 7, 3. Dice: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello en la frente de los siervos de nuestro Elohim. ¿Qué es esa marca? Es realmente una marca. ¿Cómo serás reconocido para ser marcado? ¿Qué es lo que te vuelve apto para ser marcado? No, a ver, espérame, no me hables que es de obediencia, porque si tú me dices que es de obediencia, entonces la obra de Yehoshua en la cruz, ¿de qué sirvió? Porque es lo que te dice todo el mundo. Entonces, ¿de qué sirvió la obra de Yehoshua en la cruz si solamente tu obediencia te va a hacer apto para ser salvo? Y la respuesta es muy simple. Qué ridículo sería haber sido salvo por la obra de nuestro Señor Yehoshua, no obedecer. Es más, yo voy a ir un punto más allá.
Si tú no eres salvo por la obra majestuosa de nuestro Señor Yahushua, no vas a obedecer. Porque lo único que te capacita para obedecer su Torah correctamente y de la manera que el Señor lo manda es su sacrificio, muerte y resurrección. Por eso el pueblo judío tuvo que inventarse 4000 leyes más para poder cumplir la voluntad de Dios. Pero lo que realmente te capacita a ti para poder cumplir con su Torah no es otra cosa más que el Espíritu de Dios que viene a ti cuando ¿qué? Cuando le conoces. ¿No? Ese es el sello, ¿no? Sello, que es su ropa. Exactamente. Ese es el verdadero sello. Ese es el verdadero sello del cual estamos hablando. Que es el que distinguirá y hará y dará evidencia de que tú tienes a Mashiach. Porque también algunos serán marcados y serán distinguidos como ¿qué? Como del otro bando, ¿no? Como de los siervos de Hasatán. ¿Y cuál es la marca que distingue a los siervos de Hasatán? Claro. Entonces, cuando hablamos de esta marca, ¿cuál es la marca que distingue a los escogidos? Pero no escogidos como yo, este sí, este no, este. Yo siempre he dicho que cuando tú vas a una empresa a pedir trabajo, es porque viste un anuncio que decía, se solicita ingeniero en sistemas, ¿no? Que tenga, o ingeniero, licenciado en administración de empresas, que tenga tales competencias. Y muchos se atreven a decir, si no las tiene, ni venga, ¿no? Si usted no tiene alguna de estas cosas que dice aquí, no venga. Este trabajo requiere que tenga coche. Si no tiene coche, no venga, no nos haga perder el tiempo. ¿Vale? Hay 10 a 200 personas pidiendo trabajo. Y 200 personas son entrevistadas. De las cuales 4 personas son tomadas y las otras desechadas. ¿Por qué fueron tomadas esas personas? Porque no tiene completos documentos. Claro, porque esos, los 4 que fueron aceptados o que fueron, ¿cómo se llama? Escogidos, eran los que cumplían con los requisitos que se había pedido para ese trabajo. Y todos los demás con la pena tuvieron que irse cabizbajos. Cuando el Señor llame a los suyos, los escogidos son los que cumplan los requisitos. Digo también, ¿no? Que por sus frutos los conoceréis. Claro, por sus frutos los reconoceréis. ¿Y los frutos son consecuencia de qué? De la obediencia. Y la obediencia puedes llevarla a cabo siempre y cuando ¿qué? Tengas al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Y para tú tener Ruach HaKodesh o Espíritu Santo, debiste haber recibido este regalo precioso de salvación de nuestro Señor. El Señor cuando ascendió, Víctor, dijo, ¿no? Que sus discípulos estaban tristes y decía, Señor, no nos dejes, ¿no? Pero él dijo bien claro, ¿no? Les conviene, ¿no? Nos conviene que yo me vaya para que venga, ¿no? El Espíritu Santo. Es necesario, les conviene que yo me vaya. Porque Él los va a guiar, ¿no? Así es. Porque el Espíritu del Señor es el que capacita a todo hombre a ser conforme a la voluntad. El que lo tiene. La mente de Cristo, dice Pablo, ¿no? El Ruach HaMashiach. Apocalipsis 20, 11. Porque fíjate, ¿no? Todo aquel que se ha llamado en el último día y se haya encontrado infringiendo la Torá, se le denominará como ¿qué? Como culpable. ¿Por qué? Porque todo aquel que infringe la Torá y no respeta la voluntad de Dios, significa que no conoce a Mashiach. ¿No? Lo que distingue a un siervo de su dueño, ¿qué es? Hay 2 siervos. ¿Qué distingue a estos 2 siervos para hacer la voluntad de su dueño? Que solo el que es siervo del Señor del que está hablando va a obedecer. El otro no tiene relación con él. ¿No? Porque no es su siervo. Porque no trabaja para él. Exactamente.
Entonces van a haber muchos que van a llamarse siervos del Señor ese último día. Y el dueño pedirá y dirá, para acá los que son míos, y solo los que sean de él obedecerán las instrucciones y órdenes del Señor. Por eso me da tanto pesar cuando miro hermanos de todas las denominaciones enseñando que no se debe guardar Torah, que no se deben seguir los mandamientos, que no debes observar las ordenanzas de la Torah porque están en desuso. Solo los siervos obedientes son los que son siervos de ese Señor. ¿No es cierto? Fíjate, les pongo yo aquí, un día, todos aquellos que ignoraron a Yehoshua HaMashiach entrarán delante del gran trono blanco, justo ahí, en el mar de cristal, donde se refleja como en un espejo toda la condición de aquellos que estén ahí parados, y podrán ver reflejadas sus obras durante el tiempo de su vida, y su obra será juzgada en ese momento. Ahora, en ese día de juicio, frente al trono blanco, una sola ley será la que se usará para juzgar a todos y cada uno de estas personas. ¿Qué ley va a ser? ¿Una ley inventada en ese momento? ¡Claro! La Torá del Señor será la que se abrirá en ese momento para juzgar. Porque qué loco sería, ¿no? Que yo haga un examen en la DGT para aprender a manejar y conducir. Hago mi examen, lo paso, todo el teórico, me enseñan cómo de conducir y cuando llegan, los parámetros son otros. Hombre, qué locura, pues cómo me vas a hacer un examen de algo que no sé. La misma instrucción es la que se usará para juzgar. Y todo el que haya infringido esa Torah será encontrado culpable. Apocalipsis 20:11 al 15. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en el cielo y en la tierra, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia y ningún lugar fue encontrado para ellos. Y vi a los muertos, ambos, grandes y pequeños, parados frente al trono. Se abrieron los libros y otro libro fue abierto, y el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que había escrito en los libros, de acuerdo a sus obras. O sea, que se abrirá el libro de tus obras y la Torá, y se contrastarán tus obras con lo que dice la Torá. Obvio, estos que están en el trono, delante del trono blanco, no serán los que fueron salvados por Mashiach. Este es el día final. Esta es la segunda muerte, o la segunda resurrección. O más bien, la segunda muerte, ¿no? Todos aquellos que no fueron levantados el día en que Mashiach vino. Nosotros no estaremos ahí. Primero Dios. El Señor en su misericordia si quiere. ¿No? Haremos lo que sea necesario para mostrar fidelidad a Dios. Claro que sí. Pero todos aquellos que no fueron encontrados en el libro de la vida, que no creyeron en Mashiach, que dijeron, no, eso no existe, no, como en el tiempo de Noé, ¿no? No va a llover, no pasa nada. Todos ellos fueron encontrados juzgados, dice. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Sheol entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces la muerte y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego, y esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y cualquiera cuyo nombre no se encontró inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Nuestra obediencia será el testigo fiel. No es lo que te da salvación, no es por lo que hemos sido salvos, sino es el testigo de la salvación que hemos recibido. Y hemos respondido nosotros a tan grande amor. Evidencia clara de que el Ruach HaKodesh habita en los que han sido salvos. Dan testimonio de ello con su vida. Como bien decía Mario.
por sus frutos los reconoceréis. Vamos a leer a Jacobo, a Santiago, ya para terminar. Jacobo o Santiago 2, el libro, la carta de Santiago, no el libro, la carta de Santiago, en el capítulo 2, del 21 al 26 dice: Santiago. 2, 21 al 26 dice: ¿no se justificó por obras a nuestro padre Abraham cuando se ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe quedó completa por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham le creyó a Hashem y se le contó por justicia. O sea, se le encontró recto a Abraham porque obedeció. ¿Qué le dijo el Señor que hiciera? Que sacrificara a su hijo. ¿Y él qué dijo? Vamos. Y su hijo le preguntó, que no era un niñito, cuando iban al sacrificio, porque lo que debería hacerse en realidad y entenderse es que por lo menos Isaac tenía sus 30 años ya, cuando iba a ser sacrificado por su padre, Abraham. Y su hijo le preguntó: padre, pero si no tenemos cordero para sacrificar. ¿Y qué le dijo Abraham? En total y completa emuná, en total y completa entrega al Señor, Dios proveerá. Y si tú eres el cordero que Dios proveerá, que así sea. Y eso le fue contado por emuná, por justicia, por fe. Y lo llamaron amigo de Elohim. ¿Podrías decir que tú eres amigo de Elohim? Wow. Dice: ya ven ustedes que al hombre se le justifica por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué le contó por justicia a Noé? Su obediencia. Pero, Víctor, mira, ahí en la parte de Abraham, una vez yo leí y me impactó esto, ¿no? Que, o sea, su fe le fue contada porque él sabía que Dios no iba, porque mira, o sea, no iba a topar a su hijo, porque él cuando dice, ¿no? Esta palabra dice: yo y él, muchachos, iremos ahí y adoraremos y volveremos, dice. Claro, porque, escúchame bien, volveremos a estaba seguro Abraham que aunque lo hubiera degollado a su hijo, el Señor se lo iba a resucitar. Claro, algo así. Que no se iba a echar a perder. No iba a estar seguro de que iba a obtener o no que hacer el sacrificio. Pero de lo que sí estaba seguro es que él levantaría a su hijo, aún inclusive después de muerto. Y inclusive, aunque no hubiera sido así, aunque le hubiera pedido y solicitado tal sacrificio y no hubiera cesado y hubiera tenido que matar a Isaac, Abraham lo hubiera hecho. Porque sabía y entendía que si no era en este mundo, sería en el venidero. Pero que la vida eterna, ahí se lo iba a encontrar. Abraham desestimó la vida de su propio hijo por amor a Dios. Porque entendía que lo más importante no era esta vida. Ahora, ¿cuál era la fe de Abraham a tal grado que dijo: no se preocupen que yo regreso con el muchacho? Pero el Señor ya le había pedido que se lo entregara. Pero lo que sí sabía y conocía de primera mano Abraham era del inmenso amor de Adonai, de su misericordia, de su perdón, de su... En el ejército, ¿no? Bueno, el Señor hace una ilustración donde dice un cristiano, ¿no? Con un soldado, con un buen soldado, ¿no? Sí. Dice, ¿por qué? Porque, bueno, uno que ha sido militar sabe que un buen soldado, como dice, cumple las órdenes sin duda ni murmuraciones. Claro. O sea, el jefe te da una orden y tú no estás que no, pero ¿por qué? ¿Será? Sí, ¿no? O sea, la cumple, ¿no? Vas y lo haces. Y eso es lo que determinará que verdaderamente eres un buen soldado. Pues de igual forma, para nosotros que el Señor nos ha dado su Torah, lo que determina que eres un verdadero integrante del pueblo de Dios, es que obedeces. Porque esa obediencia se te será tomada por justicia.
como se le tomó por justicia y por rectitud al propio Noah. Dice, ya ven ustedes que el hombre se le justifica, al hombre se le justifica por las obras y no solamente por la fe. De igual manera, ¿no fue justificada también Rahab, la ramera, ¿se acuerdan? Por las obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque tal y como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la emuná, la fe sin obras, está muerta. Sí, Señor, yo creo, sí, tú nos vas a salvar. Sí, Señor, y no construyó nada, y no movió un dedo. Pues no, la evidencia más clara y el fruto de la obediencia de Noah fue que construyó un barco sin que conocieran ni siquiera una gota de lluvia. Que nuestras obras y nuestro actuar den testimonio de que hemos sido llamados a subir a la única arca que nos dará salvación, tal y como lo dijiste. La única arca que nos da vida eterna. La única arca de la salvación y de vida es Yehoshua HaMashiach. Subamos al arca y no nos bajemos nunca de ella, para que entonces podamos dar evidencia de esa salvación, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar. Perseveremos, como dice Mateo, hasta el fin, para que entonces podamos estar delante del Señor, pero no en el trono blanco, sino el día que suene el shofar y seamos levantados de su presencia. Amén. Pues vamos a terminar ahí. Naomi, ayúdame con el terminar, ahí donde dice finalizar, en la parte izquierda de abajo. Vale.